Hablaremos hoy de Miguel Alejandrovich, que era el hermano menor del último zar de Rusia, Nicolás II. Verdaderamente, él fue el último zar, ya veremos de qué manera. Al producirse la declaración de guerra a Alemania en agosto de 1914, los partidos de la oposición en Rusia, excepto los mencheviques y bolcheviques, es decir, la mayoría y la minoría, claro, en realidad, se declararon, la mayoría de los partidos, se declararon dispuestos a dejar de lado las disputas internas y prestar su apoyo al zar Nicolás. Pero, bueno, las cosas no fueron bien. Tras la derrota rusa en Galicia, por falta de fusiles, Hungría es eso. se acusó al gobierno de ineficiencia y de fracasar en las tareas de aprovisionamiento. Y la situación se agravó cuando en septiembre de 1915 el zar decidió asumir personalmente el mando del ejército. Dejó como gobernadora a la emperatriz Alexandra Feodorovna, de quien hemos hablado alguna vez, ¿no? Bueno, esta se encontraba, como sabemos, bajo el dominio de Rasputín, buscando aliviar la dolencia de Alexis, de Zarevich, ¿no? en prácticas supersticiosas la solución para salvar a su hijo, el zarevich Alexis, que estaba muy enfermo. Bueno, el gobierno cayó en completo desprestigio y por otra parte Nicolás II tampoco era un gran militar, no conocía mucho de estrategia, ni tenía un gran valor personal, ni nada. Así las cosas, después del asesinato de Rasputín, en marzo del 17, estallaron huelgas y disturbios en Petrogrado y hubo amotinamientos de tropas. El ministro del Exterior, Pablo Miliukov, creyó que la única forma de salvar a la monarquía era con la abdicación del zar. Pero no se sabía quién podía asumir la sucesión. El sucesor natural era el zarevich, Alexis. Pero Alexis tenía 12 años y además estaba enfermo, de manera que apareció la figura del tío, el duque Miguel Alejandrovich. Así que ahí nomás se redactó un documento para que lo firmara el zar. Nicolás II estaba en su cuartel general, los mensajeros le presentaron la propuesta y el zar, que estaba convencido de que debía abdicar, decidió firmar para que el nuevo zar pasase a ser directamente su hermano Miguel. Como sabía que la hemofilia de su hijo era incurable, sostuvo que un hombre con esa enfermedad no podría regir el imperio ruso. Tenemos aquí la carta que dictó Nicolás II. Qué bien se conserva. Fíjese, ¿no? Nos la ha traído nuestro espía en Rusia. El señor Strogoff. Dice así: no queriendo separarnos de nuestro amado hijo, legamos al gran duque Miguel nuestra herencia y lo bendecimos con su advenimiento al Estado ruso. Chao. Firmado Nicolás, 15 de marzo de 1917. Ahora, muy bien. Miguel Alejandrovich era un dandy que no estaba enterado en absoluto de lo que le había tocado. Por empezar, no vivía en Rusia, estaba en Cannes, ahí en la costa azul, ahí vivía. Siempre había estado alejado de las preocupaciones políticas y no estaba al tanto de lo que pasaba en su país. Pero recibió una comunicación. Dice: che, sos zar. Él no sabía, insisto, lo que pasaba, pero le pareció bien ser el zar de Rusia. Incluso puede ser que haya sentido alguna especie de olor a venganza en aquello, porque en 1911 su propio hermano lo había exiliado de Rusia, y fue por lo siguiente. Parece que, sin pedirle permiso, Miguel se casó con Natalia Sergeyevna Cheremetevskaya. No, es Cheremetevskaya. Cheremetevskaya, claro. Cheremetevskaya, una burguesa divorciada 2 veces. Y hubo un escándalo porque la emperatriz
Alexandra se puso furiosa y ella fue la que obligó a Nicolás a echar a su hermano. Le dijo, echalo, y Nicolás lo echó. Y en su desgracia se fue a vivir como un bacán a la Costa Azul. Vivía con su mujer, naturalmente, con la burguesa adinerada. En 1913 tuvieron un hijo, Jorge Romanov. Lo cierto es que cuando aceptó instalarse en el trono, regresó a Rusia. Bueno, en el gobierno pensaron, ahora cuando vean al nuevo zar, va a haber grandes aclamaciones de la gente y van a terminar todos los líos que están pasando. Pero se equivocaron, el pueblo ya no quería ningún Romanov. Claro. Las rebeliones y los amotinamientos continuaron. Los hombres de la Luna, la Cámara de Diputados, Los diputados, digamos, sí, los entre representantes, ellos Kerensky, hicieron discursos indignados y al día siguiente de asumir, Miguel Alexandrovich tuvo que abdicar. Duró un día como zar. Pero lo peor del caso es que ya no pudo volverse a Cannes. Quedó atrapado en la maquinaria gubernamental sin poder huir de Rusia. Se retiró entonces a una residencia por ahí cerca y después lo deportaron a Perm. Pero Miguel no fue fusilado como el resto de su familia, ¿no? En verdad, desapareció para siempre el 13 de junio de 1918. Nunca más se supo de él. Es posible que haya sido asesinado y enterrado en algún lugar desconocido. Ahora bien, en 1928, 10 años después, un impostor que decía ser el último zar Miguel Alejandrovich apareció en la región de Poltova, en Ucrania, y en poco tiempo consiguió que los campesinos lo creyeran el verdadero zar. Es que por esos tiempos empezaba el auge de la ingeniería social agraria impuesta por Stalin, y el hombre que se hacía pasar por Miguel logró un pequeño movimiento monárquico que tuvo muchos seguidores. Los campesinos entonces lo escondían en sus casas, se turnaban para cambiarlo de lugar. En Moscú las autoridades avisadas habían enviado emisarios para detenerlo, pero aún así, en secreto y de noche, llegaban personas de toda la región para saludarlo a este supuesto zar y prestarle acatamiento en sus sucesivos refugios. Bueno, finalmente la policía lo encontró y fueron fusilados él y un centenar de sus partidarios. Ahora, lo curioso es que las autoridades dijeron que el muerto efectivamente era el duque Miguel, que había escapado de Perm hacía 10 años. La verdad es que en los últimos momentos el impostor juró que era un pobre diablo, que nada tenía que ver con los Romanov. Pero los captores, con toda astucia, se hicieron los crédulos. Fue una resolución terrible, pero estratégica, porque de este modo, ejecutado el duque Miguel, se sepultó la posibilidad de que aparecieran nuevos impostores. Claro. Si decían que el tipo no era el duque Miguel, mañana aparecía otro. Decía, sí, yo me fugué de Perm. En cambio, fingiendo que le creíamos, que sí era el duque Miguel, y matándolo, pues ya no había más duques Miguel. Ha pasado muchas veces en Rusia esta aparición sucesiva de impostores, de modo que ya tenían las autoridades mucha experiencia en eso y mucha crueldad. Sí, además, que lo amasijaron directamente. Era una época en la que, bueno, pensemos que justo coincide con ese otro momento en el que la revolución soviética está buscando sucesores. También muere Lenin y... Sí, un poco después de la muerte de Lenin, cuando Stalin empezaba a hacerse fuerte en el poder, ¿no? Bueno, no supimos nada más, ni del verdadero, ni de los falsos Migueles Romanov. Así que esta fue la triste historia del último zar de Rusia, que no fue Nicolás II, sino que fue Miguel Alejandrovich, que hizo un mal negocio, ¿no? Vivía en Cannes tranquilamente en compañía de una burguesa adinerada, corrió para pagar con su vida ese día de príncipe.
Bueno, algo parecido le pasó a Alix, la princesa alemana, que vivía, era nieta de la reina Victoria, ¿no? Se casó con el zar Nicolás II y fue Alexandra Feodorovna, y Fusilada en una también cabaña, claro. pagó con su vida ese casamiento. Si hubiera durado un poco más, Miguel Alexandrovich porque era hijo de Alejandro. De ¿Qué Alejandro? Alejandro III, el papá de Nicolás, el papá Y de él. de Miguel. Pero hubiera tomado el nombre de Miguel IV, pero ni Claro, tiempo le dio, ajá. ni tiempo le Miguel dio. IV hubiera sido, es verdad. Y no debe haber faltado alguien que dijera, te dije que no fueras. Porque imaginemos las rutinas, ¿no? La vida de un zar, o sea, de un César, de un rey, no es ciertamente un dechado de gloria y de virtudes, es mucho laburo. Más si uno está en tiempo de guerra y más si está por venir el comunismo. Pero pensemos que, digamos, hay un grado sutil en las personas en las que se divide. Digamos, en que de un lado uno es un elegante y del otro lado es un palurdo o un safio. Este hombre seguramente era mucho más elegante que su hermano Nicolás, pero probablemente tuviese las mismas imposibilidades de las personas que son verdaderamente elegantes, que en general, como decía nuestro amigo Bob según algunos, Brummel, Brummel, claro. para ser elegante hay que dedicarse con jornada completa. Y estaba pensando en que hay un dicho británico que dice que hay tres formas de andar por el mundo. Una es como anda la gente de la servidumbre, con la certeza de que el mundo le pertenece a otras personas. Otra es como anda la gente de la aristocracia, con la certeza de que el mundo le pertenece a ellos. Pero hay una sola forma elegante de andar por el mundo, que es como anda un caballero. Anda por el mundo importándole un bledo a quien le pertenezcan las cosas. Y un elegante finalmente es eso, porque suele consistir en aquellos que crean moda. Estaba recordando, bueno, Brummel, entre ellos, Eduardo VIII, que lejos de perder la corona por amor, probablemente la haya perdido por nazi, ¿no? Eduardo Windsor, casado Sí, con claro. una chica divorciada. Ludwig, el triste y oscuro Ludwig, el príncipe de Baviera, que también le gustaba no hacer otra cosa que mirar el lago y recibir mancebos. Jorge III, el loco de Inglaterra. Y uno, Ludwig, el rey de Baviera entonces. el rey de Baviera, Luis claro, II, Luis sí. II de Baviera. Maximiliano, que le hemos hablado acá, ese hombre que fue con ilusión a un país desconocido Claro, que fue, y lo terminó llevaron a fusilado. México, pobre. Y se dedicó a cocinar, a difundir la cocina francesa. Bueno, y finalmente uno que también es muchas veces recordado en este programa, que es Carlos I Estuardo. Ese del cual un amigo nuestro ha escrito, Carlos avanza entre la gente, ha rechazado los brazos de la escolta. Él dice, y sabe que es un rey, dice Borges en ese poema. La ejecución lo espera, la mañana es atroz y verdadera. Lo llamaban el rey caballero porque tomaba los asuntos de Estado igual que las cacerías o los torneos de esgrima, como si fueran una especie de pasatiempo. Y se dice que el día de la mañana, esa mañana de 1649 en que lo ejecutan, pasó al lado del hacha con una vara de mimbre y dijo, espero que tengas la misma elegancia que yo para darme un golpe, y golpeó el hacha. Levantó la cabeza sobre el potro y dijo, Sonrió. remember, y la cabeza voló por ahí. Y de ahí supongo que entre toda la gente que estaba alrededor puede haber brotado la misma palabra, porque era lo único que motivaba ese tipo de personaje. En algunos de una manera admirada, como un corsario de guante amarillo, en otros de una manera despectiva, como un batidor. Algo así como que todo el mundo, en el momento de su muerte, habrá dicho, dandy. Y Dandy, en homenaje a Miguelito Alexandrovich, es el tango que vamos a escuchar en una brevísima, en un brevísimo solo de piano de su autor Lucio de Mare.